Y precisamente hablando de redes sociales, hoy en día existe un movimiento de gente también joven, como estamos hablando, que le da mucha importancia al dinero. Desde un punto de vista de la fe o de la iglesia, ¿cómo ves tú la codicia que se está promoviendo últimamente? No tanto la codicia como tal, sino la veneración al dinero, ¿no? Bueno, es otro dios al final, es otra salida, es otra adicción al final. No sé qué es peor, si el sexo, los atracones o el workaholic, ¿no? Que busca o trabajar mucho o ganar mucho dinero. Al final, a mi modo de ver, son maneras de salir pues eso, del deseo que tenemos todos de que nuestra vida se realice, de ser felices, de tener sentido, llámalo como quieras. Y en ese sentido, es que no podemos dejar de ser espirituales. O sea, aunque parezca mentira, pero el que va buscando dinero está buscando una salida al ansia espiritual que lleva. Y se cree que el dinero lo va a resolver. Hombre, el dinero es un medio, y en cuanto a medio, podemos y debemos tenerlo. La iglesia tiene dinero y debe tener dinero para sus medios, porque no, que venda todo y que se lo dé a los pobres, pues hazlo tú, porque nosotros necesitamos ese dinero para evangelizar, porque Jesús nos ha dicho izar al mundo entero y predicar el evangelio, y para eso necesitamos dinero. Ahora bien, un medio, nunca un fin. En la medida en que es un fin, venga, vengo de estar esta mañana con dos amigos y me contaban los dos, ¿no? O sea, tienen familias numerosas los dos, 4 o 5 hijos. Me contaban lo que pagan por los colegios y cuánto, cuánto se les sale al final entre colegios y tal. Iba sumando y yo me iba asustando, claro. Y entonces yo le decía, pero ¿y qué hacéis para sosteneros? Pues trabajar, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, bueno, o sea, me lo decían los dos, es decir, el dinero es el medio para sostener a la familia. Si podemos, no trabajar, si pudiésemos, no trabajaríamos, claro. Yo creo que ha habido de todas maneras una reacción, la verdad que bastante humana desde mi punto de vista, cuando se ha empezado a atacar un poco a la propiedad privada. Entonces lo que se ha hecho es un efecto rebote y lo que se ha hecho es, pues, desde otro punto de vista, defender lo que es de uno, ¿no? Entonces también existe un movimiento que yo le llamo como codicia, pero que en realidad me equivoco desde el mismo momento en el que hay gente que promueve eso simplemente porque promueve la propiedad privada, ¿no? Y simplemente no es que yo sea codicioso o no, es que eso lo primero que no te incumbe y lo segundo es que lo que yo estoy defendiendo es lo mío, ¿no? La propiedad privada. Y yo creo que van por ahí también los tiros. Sí, en ese sentido es bueno, porque efectivamente, o sea, al final ya hemos visto el comunismo a dónde llega, que no es cuestión de que seamos de izquierdas o de derechas, que ni los de izquierdas son comunistas ya hoy en día, o sea, porque saben que no funciona el comunismo, porque lo ha destrozado todo por donde ha pasado, ¿no? Entonces, hombre, si alguien está atacando la propiedad privada, que es algo que la doctrina social de la Iglesia defiende también, pues claro que el dinero forma parte pues al final de lo que el Señor quiere que tengamos aquí en la tierra, pero obviamente siempre como un medio y no dejándonos embaucar, porque es verdad, es una tentación, es una tentación. Y una pregunta precisamente genuina. ¿La iglesia tiene ideología de alguna forma? ¿O No, o sea, sabes por dónde van los tiros, no? O sea, quiero decir, ¿la iglesia defiende desde algún punto de vista oficialmente alguna postura? no tiene un partido político ni tiene una idea política, tiene lo que se llama la doctrina social de la Iglesia, que es decir, cómo la doctrina de la Iglesia se aplica al manejo de la sociedad, pero no puede decir, de De hecho, hecho, no se meten, ¿no? En no política. debería, y los sacerdotes tenemos prohibido meternos en política, ¿no? De hecho, Juan Pablo II, una vez que fue a uno de estos países latinoamericanos, ¿no? Le echó la bronca a un sacerdote que estaba metido en política. Se recuerda el gesto, ¿no? De que le estaba amonestando, ¿no? Porque la Iglesia se ha metido también en política en algunos momentos, ¿no? La teología de la liberación, por ejemplo, fue un movimiento muy fuerte en América Latina donde de alguna manera la Iglesia se asoció a todo el marxismo de alguna manera, creyendo, bueno, pues que la lucha de los cristianos era a favor de los pobres, porque Jesús había sido pobre y en favor de los pobres, y por tanto la Iglesia tenía que también sumarse a esa causa. Y claramente la Iglesia dijo que no. O sea, que no podíamos ligarnos a ninguna doctrina ni sistema político. Que claro que debemos de dedicarnos a los pobres, pero que los más pobres a veces no son los pobres materiales. Los más pobres, decía Madre Teresa de Calcuta, son los europeos que no saben a dónde ir. De hecho, yo creo que uno de los grandes avances, ¿no?, que se han dado en la humanidad, de hecho, diría, es la separación de Iglesia y Estado, ¿no?, que hubo en España y que ahora precisamente vemos que no ocurre, ¿no?, en países islámicos. Y precisamente, si yo tuviese que decir cuál es uno de los problemas más gordos que tienen, es ese, precisamente, en el que se mezcla el Estado con la Iglesia, con su religión, en este caso. Sí, porque, o sea, Jesús cuando le preguntaron de alguna manera por esto a Jesús, él dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? De alguna manera dejó claro que había un orden natural legítimo
que podía estar iluminado por la fe, pero que tenía su propia autonomía, ¿no? Mientras que luego está el orden espiritual, pero en la religión musulmana no es así. O sea, la religión musulmana tiene por norma implantar la Sharia y en ese sentido no entiende que la sociedad no sea teocrática. Y sí es verdad, o sea, gracias a Dios que a lo largo de la historia la Iglesia Católica se ha ido dando cuenta claramente y ha ido reculando y posicionándose en su lugar. Tampoco hay que juzgar el pasado, ¿eh? Porque hay veces que vemos cosas del pasado y nos atraemos a juzgar como si nosotros supiésemos en aquel momento cómo se batía el cobre. O sea, si no hubiese habido un ejército en los estados pontificios, no había manera de mantener un lugar donde viviese el Papa. O sea, ahora no, hay acuerdos internacionales donde pues ya está, tienes el trocito ese y ahí vive el Papa, tan tranquilo. Sin necesidad de ejército, bueno, tienes La guardia, ¿no? la guardia esta suiza, eso es que no me salía, vestidos de Miguel Ángelo. Y ya está. Sí, eso es como cuando México, ¿no?, entró una política de izquierda y decía que teníamos que pedir perdón a los españoles por lo que había hecho Colón. Y dices tú, bueno, ¿y qué pinto yo en lo que había pasado hace 600 años? O... No, pero si es que además, si uno conoce la historia, no tiene ni pies ni cabeza, porque el otro día vi Malinche, por ejemplo, ¿no? O Apocalipto de Mel Gibson, ¿no? O sea, pues dos botones de muestra de decir, pero ¿qué me estáis contando? Es decir, ¿cómo voy a pedir perdón de qué? Dar las gracias, hombre. O sea, es como si nosotros tuviésemos que pedir perdón de que nos hubiese invadido el Imperio Romano en su momento. Es decir, ¿a quién se le ocurre? Claro, sí,